Los Stukas del Mar, lanchas rápidas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después de la proclamación del Segundo Reich alemán, concretamente el 23 de julio de 1875, Friedrich Lürsen fundó en Bremen-Belgesack los astilleros Lürsen. La primera lancha rápida fue botada en 1890. Hacia el año 1910 se habían llegado a construir en estos astilleros unas 700 motoras civiles con unas características muy destacadas para aquella época. En 1917, el Departamento de Planificación de la Marina Imperial mandó construir las primeras unidades de lanchas rápidas de guerra. Conocidas entonces como las LM Bud, fueron puestas en servicio ese mismo año. Al final de la Primera Guerra Mundial, después de la derrota de Alemania, el desarrollo de este diseño tan prometedor tuvo que ser interrumpido, por lo menos temporalmente. El resto de las grandes potencias comenzaron en aquel momento una carrera armamentística de proporciones colosales. Muchos programas navales de dimensiones gigantescas que habían permanecido sobre el papel sin poder ser desarrollados empezaron entonces a tomar cuerpo. Con el Tratado de Limitación de Armamentos de Washington del año 1922, el desarrollo a ultranza de las flotas debió ser interrumpido. Después de muchas y muy duras negociaciones, se decidió finalmente establecer una limitación de armamento para todas las naciones firmantes del tratado. Sin embargo, las limitaciones para barcos de superficie solamente se referían a barcos de más de 600 toneladas de registro bruto. Para los buques de inferior tonelaje no existían barreras de ninguna clase. Podían ser diseñados y construidos a placer. Ni en el Tratado de Washington de 1922, ni en el que se firmó posteriormente en Londres en 1930, ni tan siquiera en las cláusulas de la rendición de Alemania en Versalles, se hacía mención expresa a barcos de registro inferior a las 600 toneladas. Es inexplicable que el gran éxito obtenido por las lanchas rápidas durante la Primera Guerra Mundial no fuera tenido en cuenta por la mayoría de las marinas del mundo durante el periodo de posguerra. La lancha torpedera, como buque de guerra de utilización próxima a la costa, pasó a ser olvidada poco a poco. En las condiciones del Tratado de Versalles de 1919 se impuso una amplia reducción territorial al Imperio alemán. Después de la derrota, solamente se le permitiría a Alemania contar con unos pocos acorazados y cruceros que databan del principio de siglo. Ninguno de ellos estaba en condiciones operacionales ni servía para el combate. No eran más que barcos anticuados, pero con ellos los vencedores permitieron que se formara el núcleo sobre el que reconstruir la Kriegsmarine. Los arrogantes vencedores no tenían por qué hacer más concesiones. Por esta razón, es sorprendente que la Marina alemana tuviera éxito cuando, años más tarde, construyó barcos que resultaron de superior calidad a los de las potencias vencedoras, que pudieron experimentar sin restricciones. Bajo la dirección del vicealmirante retirado von Trotta, se comenzó en 1925 la reconstrucción de las flotillas de lanchas rápidas, aunque por razones obvias, al principio estuvieron camufladas como embarcaciones civiles. Las primeras pruebas se llevaron a cabo con 6 antiguas LM Kriegsbooten, además de otra unidad botada poco antes del final de la guerra. Las pruebas comenzaron después de revisar adecuadamente los motores. Se reunió una flotilla al mando del capitán de la Marina Lohmann. Las primeras pruebas operativas con las lanchas rápidas tuvieron lugar entre julio y septiembre de 1926. En el año 1928, el Departamento de Construcción de la Kriegsmarine
comenzó a interesarse en el diseño de una nueva lancha rápida. La fabricación estuvo supervisada por el jefe del almirantazgo, el almirante Raeder. La primera unidad empezó a ser fabricada en 1929 en los astilleros Lützen de Bremen-Wegesack. Entró en servicio con la Kriegsmarine el 7 de julio de 1930. Fue denominada UZS-16. Desplazaba cerca de 40 toneladas y llevaba instalados 2 tubos lanzatorpedos de 530 milímetros. Alcanzaba una velocidad máxima de 32 nudos. El 16 de marzo de 1932, la lancha pasó a llamarse S-1. Este fue el comienzo de la nueva denominación oficial para este tipo de buques de la Marina del Reich, la Kriegsmarine. Debido a las fuertes restricciones impuestas por el Tratado de Versalles para la reconstrucción de la flota, era lógico que la Marina alemana deseara aprovechar al máximo las posibilidades que dicho tratado le permitía. Aunque la construcción de las lanchas rápidas no estaba expresamente prohibida, el almirantazgo tenía dudas sobre la reacción que podrían tener los aliados ante esta nueva clase de barcos. La suspicacia alemana estaba confirmada por pasadas experiencias en otras áreas, por lo que el diseño y las pruebas se realizaron bajo la apariencia de desarrollos civiles. Con la idea en mente de sustituir a los torpederos clásicos, se dio paso al diseño de una nueva arma, las lanchas torpederas. En el año 1932, otras 4 lanchas fueron votadas, las S2, S3, S4 y S5. El 14 de julio de 1932 pasaron a incorporarse todas ellas a la denominada primera semiflotilla de lanchas rápidas, que por razones tácticas fue encuadrada en la flota. Hasta el año 1936-37 debía permanecer directamente a las órdenes del servicio de vigilancia. Con la entrada en servicio de la lancha S6 en noviembre de 1933, se consiguió un decisivo avance desde el punto de vista militar. La Marina alemana emergía como la primera fuerza naval mundial de lanchas rápidas de gran velocidad y con un largo radio de acción. Esta autonomía se debía al modesto consumo de sus motores diésel, que podían impulsarlas a la nada desdeñable velocidad de 36,5 nudos. Fueron seguidas por otras unidades numeradas consecutivamente S7 a S13. Entraron en servicio entre septiembre de 1934 y diciembre de 1935. El 12 de julio de 1935, la primera semiflotilla de lanchas rápidas pasó a denominarse Primera Flotilla de Lanchas Rápidas. En la primavera de 1934 se entregaron las unidades S14 a S17. Estaban dotadas de motores diésel de una potencia de 2050 caballos y tenían un desplazamiento de 92 toneladas. Además, llegaban a alcanzar por primera vez la increíble velocidad de 39,8 nudos. En el periodo 1936-37 existían ya en servicio 12 lanchas torpederas totalmente operativas, encuadradas en la primera flotilla de lanchas rápidas. Los requisitos técnicos y tácticos emitidos entre los años 1932 y 1938 debían ser puestos ahora a prueba para conocer el poder y los límites operativos de esta joven y nueva arma. Tenía que establecerse el radio de acción, capacidad ofensiva y maniobrabilidad a lo largo de toda la gama de potencias y de pesos, así como bajo todas las combinaciones posibles de viento y estado de la mar. Las lanchas de un radio de acción de 700 millas náuticas podían alcanzar a la zona del Mar del Norte comprendida entre la costa alemana, Inglaterra y Noruega. Su radio de acción les permitía adentrarse además en el Mar Báltico, hasta las islas del este de Suecia. Entre julio de 1938 y julio de 1939, 8 nuevas lanchas más, desde la S-18 hasta la S-25, entraron en servicio. Con nuevos motores de más de 2000 caballos, llegaban a desarrollar la fantástica velocidad de 45 nudos.
Se había encontrado por fin el motor ideal para las lanchas rápidas alemanas. El 3 de abril de 1936 ingresé en la Marina. Fui el primero de una promoción de 500. Hasta entonces yo había recibido la misma educación que todos mis compañeros. Mi formación debía ahora completarse en la Escuela de Marina de Flensburg. Allí se estudiaban todas las disciplinas que un oficial debe conocer. Navegación, matemáticas, idiomas, oratoria, historia bélica naval, hasta dotes de mando. Algo que revestía la misma importancia que el resto de las asignaturas. Todo aquello tenía que ser aprendido. Nos examinábamos de todas estas materias y se archivaban las notas que habíamos obtenido. Nuestros destinos dependían de esas calificaciones. Para un joven teniente, el ser capitán de un S-Boot era algo grande. Parecíamos los reyes del mundo. Hay que darse cuenta de que teníamos a nuestra disposición miles de caballos de potencia y que podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos. Con frecuencia teníamos que ir desde la escuela de navegación hasta Pilau. Y una noche fuimos hasta Warnemünde. Aquello fue algo grande para nosotros. Der Kiel ist gelegt. Schotten und Spanten werden eingesetzt. Die Außenhaut wird bearbeitet. Das fertige Boot wird zu Wasser gelassen. Jeder musste seine Position beherrschen. Cada cual debía conocer bien las peculiaridades de su puesto. Cualquier marino lo sabe. Cada uno debe ocupar su puesto en el puente. El navegante tenía un entrenamiento muy preciso, al igual que los radios, el encargado de las señales y el timonel. Lo mismo pasaba con nosotros. En la escuela de maquinistas nos graduábamos después de estudiar varios cursos. Antes de ser destinados a una lancha rápida, seguíamos cursos de prácticas en lanchas de escuela. Teníamos que aprender la teoría que después llevaríamos a la práctica en la escuela de lanchas. Übernahme von Torpedos für die erste Probefahrt. Las futuras presas revisten una importancia especial. El cometido principal de las lanchas rápidas es atacar a navíos con capacidad defensiva y ofensiva. ¿Qué es entonces lo que se le debe exigir a una lancha rápida? Atacar con torpedos a los grandes barcos de guerra. Penetrar en las bases y puertos del adversario para asaltar a las unidades que se encuentren allí fondeadas.
atacar al tráfico marítimo enemigo en sus rutas de abastecimiento, así como atacarle también cuando está cerca de su costa. Además de estas misiones ofensivas, también existen otras tareas de gran importancia defensiva, como por ejemplo, cazar submarinos, guardacostas y escolta de convoyes, vigilancia, enlace y siembra de minas. Debido tanto al pequeño tamaño de las lanchas rápidas, así como a su maniobrabilidad, poseían grandes ventajas frente a otras embarcaciones. Por ejemplo, podían aproximarse con mucha facilidad y rapidez a un gran torpedero, atacarle y escapar rápidamente después. Además, podían maniobrar sin problemas en aguas poco profundas. Tampoco las minas marinas representaban una gran amenaza para ellas, debido a su pequeño calado, y finalmente necesitaban pocos hombres y material. Fue como una recreación de los torpederos clásicos de los años 80 del siglo XIX. El país que utilizara en combate esta nueva arma podría atacar al adversario con gran efectividad, aun a pesar de lo limitado de su radio de acción y del esperado gran consumo de material. Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Marina alemana había conseguido en un tiempo muy corto tener preparadas sus lanchas rápidas para el futuro conflicto. Mientras las primeras series de lanchas torpederas todavía montaban sobre la cubierta anterior los tubos lanzatorpedos, las lanchas construidas a partir de la S-26 llevaban los tubos en la proa, como parte integral del casco. Constantemente se mejoraban las cualidades marineras de las unidades. La lancha S-38 de 100 toneladas fue botada en 1940. Se convirtió en el modelo estándar que habría de ser construido durante toda la guerra. Su armamento comprendía 2 tubos lanzatorpedos y 2 torpedos de reserva, así como 2 cañones antiaéreos de 20 milímetros. Alcanzaba una velocidad máxima de 42 nudos. Aquella era la velocidad máxima teórica. Yo he llegado a navegar a 40 nudos con una lancha vacía, sin carga. Pero llevando la carga de guerra frente al enemigo, nunca pasábamos de 37, quizá 38 nudos, incluidos los últimos modelos que eran más grandes y tenían los tubos lanzatorpedos integrados en el casco. Los aliados más importantes de las lanchas rápidas eran los buques nodriza. Abastecían a las flotillas de lanchas para que pudieran realizar misiones en zonas alejadas de la base cuando la situación lo requería. El buque nodriza estaba pobremente armado. Si se le dejaba solo durante el curso de acciones de guerra, quedaba sometido a grandes peligros. Pero inevitablemente acababan encontrándose solos ante el enemigo. Frente a los ataques aéreos, su única defensa consistía en el camuflaje. Los buques escolta que lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial fueron el Tsingtao, Tanga, Karl Peters, Gustav Nachtigall y el Adolf Luderitz. El Karl Peters resistió toda la contienda para ser hundido justo en los últimos días después de la rendición de Alemania. El buque nodriza Hermann von Bismarck fue hundido el 14 de junio de 1944 al oeste de Borkum, víctima del ataque de aviones torpederos enemigos. La misión de los buques nodriza era aprovisionar a las lanchas torpederas que estaban de operaciones fuera de sus bases, como Kiel, Wilhelmshaven o Flensburg. Debían transportar todo lo que fuera necesario.
tal como municiones o alimentos para mantenerlas operativas. El camuflaje era excelente, aunque los barcos procuraban estar fuera del alcance de la aviación enemiga. Lo más cerca que estuvimos del enemigo fue durante la campaña de Finlandia. El Karl Peter estaba tan bien camuflado que incluso algunas veces los barcos de aprovisionamiento pasaban cerca de él sin darse cuenta. La dotación de las lanchas rápidas era de 14-15 personas que pasaban la noche con nosotros, debido a que sus barcos eran muy pequeños y no tenían sitio en ellos para pernoctar. Por esa razón teníamos espacio a bordo, reservado exclusivamente para ellos. Cuando nos reuníamos, siempre reinaba un excelente ambiente de camaradería. En agosto de 1938 se creó la segunda flotilla. Se le destinaron 5 nuevas lanchas, desde la S-19 hasta la S-23. Sin embargo, durante el verano de 1939, la Kriegsmarine solamente disponía de 18 lanchas operativas. Cuando la situación política europea empeoró en agosto de 1939, se le encomendó a la dirección de la Marina de Guerra la misión de proteger las rutas marítimas entre la Alemania Central y la Prusia Oriental. Al anochecer del día 31 de agosto de 1939, las lanchas comenzaron a abandonar el puerto de Pillau. Durante la medianoche, la primera flotilla de lanchas rápidas recibió también la orden de soltar amarras. Con luces al mínimo y en formación de combate, la flotilla partió a una velocidad aproximada de 15 nudos hacia su área de operaciones, la costa de la Prusia Oriental. Por consiguiente, habíamos partido de Pillau hacia el puerto de Dingen para prevenir, mediante la siembra de minas, la huida de los destructores polacos. Aquellos destructores habían sido vistos partir del mar Báltico rumbo a Inglaterra el día anterior a la declaración de la guerra. Por ello, estaba claro para nosotros que la siembra de minas ante el puerto de Dingen ya no tenía ningún valor real. Sin embargo, sembramos las minas para bloquearlo. Después, al volver, nos encontramos con algunos barcos. Uno de ellos era un carguero al que disparamos con nuestra artillería. Aquellos disparos, efectuados con nuestras piezas de 20 milímetros instaladas a popa, fueron nuestra primera experiencia de fuego real y dejaron una honda huella en nuestro espíritu juvenil. Era una sensación profunda saber que, aunque nadie resultó herido, estábamos combatiendo de verdad contra alguien. Para que el barco se detuviera, disparamos a la línea de flotación y finalmente acabó hundiéndose. Para nosotros fue una gran experiencia el oír el sonido de nuestros propios cañones. Al principio de la ruptura de las hostilidades, la primera flotilla de lanchas rápidas ya no mantuvo más contactos con el enemigo. La segunda flotilla estaba anclada en el puerto de Helgoland el 1 de septiembre de 1939, junto al buque nodriza Tanga. En el futuro, pasaría a ocuparse de la vigilancia de la bahía alemana. Después de semanas de operaciones, volvió a Kiel junto con el buque nodriza Tsingtau, que mientras tanto fue reemplazado para llevar a cabo una larga revisión en el astillero. El duro invierno de 1939-40 no permitió que las lanchas rápidas pudieran ser utilizadas operacionalmente. Hacia finales de marzo de 1940, la primera flotilla fue trasladada a Kiel. Le abrió paso un rompehielos a través del Báltico en dirección hacia el Mar del Norte hasta Wilhelmshaven, donde la esperaban los buques nodriza Karl Peters y Tsingtau, que regresaba otra vez de Helgoland.
La segunda flotilla permaneció en Kiel, donde comenzó a probar las nuevas lanchas que acababan de recibir. Para la operación Weserübung, la invasión por parte de las tropas alemanas de Noruega y Dinamarca, se eligió a la primera flotilla, que estaba dotada con las lanchas rápidas S-19, S-21, S-22, S-23 y S-24. Participaría en la operación junto con el tercer grupo de combate. El grupo estaba compuesto por los cruceros ligeros Köln y Königsberg, el buque de prácticas de artillería Bremsen, los torpederos Wolf y Leopard, así como el buque nodriza Karl Peters. Tenían orden de ocupar Bergen. La noche del 8 de abril de 1940 se presentó muy oscura. Los barcos tenían que atravesar una mar muy agitada. Cuando los noruegos apagaron repentinamente los faros, la situación de las unidades alemanas se tornó muy difícil. En aquellas condiciones, la velocidad tuvo que ser disminuida a 7 nudos. El grupo se deslizaba lentamente entre islas grandes y pequeñas, introduciéndose sigilosamente en el fiordo. Entramos en el fiordo en las últimas horas de la noche. Por supuesto, contamos con la ayuda de botes de pesca alemanes que nos guiaron con seguridad fiordo arriba, hasta Bergen. Dirigimos nuestras lanchas al costado del crucero Königsberg y recogimos a los primeros soldados que debían desembarcar en la costa. En medio de la operación les llegó la noticia de que el grupo de combate número 5 había invadido Oslo, que ofrecía resistencia. Entonces el comandante del buque insignia, el crucero Köln, ordenó tomar Bergen inmediatamente y marchó a toda velocidad hacia allí junto con 2 torpederos. Mientras tanto, los noruegos habían avistado a los barcos invasores. Acto seguido se entabló un furioso duelo artillero entre los cruceros alemanes y las baterías noruegas. Hacia mediodía del 9 de abril de 1940, la ciudad y el puerto estaban firmemente en manos alemanas. La operación había terminado sin grandes pérdidas. La segunda flotilla de lanchas rápidas, compuesta por las S-7, S-8, S-17, S-30, S-31, S-32 y S-33, formaba parte del grupo de combate número 4, junto con el crucero ligero Karlsruhe, los torpederos Greif, Sedler y Lux, además del buque nodriza Tsingtao. Su misión consistía en invadir Kristiansand y Arendal. Con una fuerte niebla y después de una furiosa resistencia ofrecida por las baterías costeras noruegas, se logró al día siguiente tomar por fin la plaza sin que fuera necesaria más lucha. Las lanchas rápidas, que también habían transportado a tropas de desembarco a la costa, permanecieron con el Tsingtao en Kristiansand vigilando la costa. A principios de mayo de 1940 se dio a las 2 flotillas la orden de retirarse a Wilhelmshaven. Posteriormente, las 2 flotillas de lanchas rápidas llevaron a cabo sus primeras acciones de guerra en el Canal de la Mancha. El 23 de mayo de 1940, después del mediodía, las lanchas rápidas consiguieron por primera vez un gran triunfo. La segunda flotilla fue dividida en 2 secciones rumbo a su área de operaciones, Dunkerque. Las S-21 y S-23 alcanzaron con 3 torpedos al destructor francés Howard de 2.126 toneladas. Más adelante, fueron torpedeados y hundidos 3 destructores y un vapor británico. A mediados de junio de 1940, las 2 flotillas fueron destinadas a Boulogne. Los combates de las lanchas en el canal fueron haciéndose cada día más duros. Mediante ataques nocturnos se consiguieron alcanzar más éxitos, pero también se sufrieron pérdidas debido a las minas. Hubo que lamentar la pérdida de la S-32. Como resultado de la permanente amenaza de las flotillas de lanchas torpederas alemanas, el servicio de guardacostas británico tuvo que desplegar en esas aguas a 100 unidades navales. Los alemanes habían conseguido un importante éxito estratégico con sus lanchas, que además lograron hundir a muchos barcos.
El 15 de mayo de 1940 se creó en Kiel la tercera flotilla. Se la dotó con viejas lanchas de 80 toneladas de la primera y de la segunda flotilla. Las nuevas lanchas de 100 toneladas fueron destinadas a las flotillas veteranas. La misión de las lanchas rápidas consistía en evitar la huida de los barcos ingleses hacia la Gran Bretaña, además de hundir a todos los buques posibles. Las unidades partían de Wilhelmshaven. A mediodía hacíamos nuestra aparición en el Canal de la Mancha. Aquello era un largo viaje para nuestras lanchas. La primera y la segunda flotillas estábamos a las órdenes del comodoro Peters. Algunas veces salían 10 lanchas, otras 12 o así, según fuera necesario. Todos estábamos en nuestros puestos al llegar al área de operaciones. Si entonces avistábamos a un grupo enemigo, nos preparábamos para el ataque situándonos en una posición de tiro favorable. Normalmente era frente al adversario o formando un ángulo pequeño, de manera que el enemigo estuviera directamente en la trayectoria de nuestros torpedos. Si por el contrario nos colocábamos por detrás del enemigo, si éste iba muy deprisa, nuestros torpedos no les alcanzarían nunca. Un torpedo podía ir a 40 nudos y un destructor a unos 30 o 33 nudos. Nuestra velocidad era similar a la de los torpederos. Debíamos disparar los torpedos apuntando por medio de un visor. Calculábamos la trayectoria y la velocidad, pero solamente podían ser estimadas. Después se lanzaban 1 o 2 torpedos de forma que pudieran alcanzar al destructor. Así fue como ocurrió en la noche en que por primera vez hundí a uno. Sin embargo, debo decir que no fui el primero que había obtenido un éxito de esa clase. Antes que yo, lo había conseguido otro camarada. Entonces comenzaba la cacería de los destructores británicos. Por la noche lanzaban bengalas que hacían que se viera como en pleno día. Y a nosotros nos disparaban con los cañones cuádruples de 20 milímetros, un arma terrible. Los cañones de mayor calibre no tenían ninguna efectividad contra nosotros, pues los artilleros de los destructores no podían apuntarnos a la velocidad a la que nosotros nos desplazábamos. Normalmente íbamos a 38 o 40 nudos. Cuando salíamos fuera del alcance de los destructores, teníamos que volver a atacar otra vez. Deutsche Schnellboote auf Einfahrt. Englischer Geleitzug ist festgestellt. Mit äußerster Kraft stoßen die Boote vor. Torpedoklappen auf!
Wehrmachtbericht meldete als Ergebnis 3 Tage die Versenkung von 22 Schiffen von insgesamt 105.000 Bruttoregistertonnen. Aquello fue muy duro. Muchos barcos no regresaban jamás y uno siempre se sentía feliz de poder volver otra vez al puerto. Pero era curioso que el miedo no nos impedía volver a empezar otra vez al día siguiente. En aquellos días no teníamos todavía radar que pudiera ayudarnos a descubrir al enemigo. Lo único que teníamos, y el enemigo también, eran los ojos y los gemelos. El que avistara antes y mejor al adversario tenía mayores probabilidades de salir victorioso del encuentro. Nosotros presentábamos una silueta muy pequeña que era muy difícil de descubrir. Además, dependía de la luz en ese momento, de si estábamos en la penumbra o a plena luz. Naturalmente podíamos ser descubiertos si teníamos la luna a nuestras espaldas o bien un horizonte luminoso. Entonces podíamos ser hundidos por un destructor, lo cual naturalmente ocurría de vez en cuando. Si por el contrario nos acercábamos al enemigo a una distancia de 1000 metros con un horizonte oscuro a nuestras espaldas, entonces podíamos tener éxito. Se podían lanzar en ese momento los torpedos con probabilidades de hundir al destructor. En agosto de 1940, las lanchas permanecían todavía en el Canal de la Mancha. Además de sus duros cometidos, tenían la misión de rescatar a los aviadores alemanes derribados en el mar. No tenían más remedio que hacerlo durante el día y a la vista del enemigo. Todas las lanchas acometieron esta tarea con el mayor entusiasmo. Tal como se demostró, estaban dispuestos a rescatar a sus camaradas, los aviadores, aunque tuvieran que apretarse en la lancha. El segundo año de guerra transcurrió principalmente bajo la influencia de la operación Sea Lover, León Marino, la invasión de Inglaterra por parte de las tropas alemanas. Además de la siembra de minas para establecer el bloqueo de las islas, las flotillas de lanchas rápidas actuaron contra la marina mercante enemiga con mucho éxito. El 9 de marzo de 1941, el capitán de corbeta Tonigues llevó a cabo una memorable acción a bordo de su legendaria S-102. Perseguido por un obstinado destructor británico, se introdujo por 2 veces dentro del convoy enemigo con la esperanza de que el destructor no hiciera fuego contra él por miedo de alcanzar a los buques propios. Las 2 intrusiones rindieron su fruto, pues la S-102 pudo escapar en la oscuridad. Esta acción no solamente fue un ejemplo de destreza, sino un testimonio del coraje de la tripulación de la lancha torpedera. El Canal de la Mancha era en aquellos días una arteria vital para las islas británicas. Por medio de las estaciones de radar, se podía descubrir inmediatamente al tráfico marítimo inglés. De esta manera, la Luftwaffe y las lanchas rápidas podían actuar coordinadamente en cuanto eran avistadas las unidades enemigas. Después de las actuaciones en marzo de 1941 de las lanchas rápidas en el canal ante las mismas costas británicas, un gran periódico inglés publicó el siguiente comentario: las lanchas torpederas alemanas se encuentran lamentablemente presentes en nuestras líneas de comunicación en el canal. Se puede predecir el momento en que, de continuar en el futuro con este mortífero juego, acabarán con todos nuestros barcos. Hacia finales de abril de 1941, cesaron las operaciones de las lanchas rápidas en el canal. Durante los primeros días de junio, la primera, segunda y tercera flotillas, así como la recién formada quinta flotilla, fueron trasladadas al mar Báltico como preparación para la invasión de Rusia. También la nueva cuarta flotilla abandonó las bases del canal, dando al adversario británico un necesitado respiro. La primera misión contra el nuevo adversario consistía principalmente en la siembra de minas. En la tarde del día 23 de junio de 1941, las S-35 y S-56 avistaron y hundieron a un submarino enemigo que huía a toda máquina. Desde octubre a noviembre de 1941, las 3 flotillas recibieron la orden de retirarse a sus bases en Alemania.
En cerca de 5 meses habían conseguido hundir alrededor de 100 barcos enemigos durante su actuación en el mar Báltico. En noviembre de 1941, la tercera flotilla fue transferida al Mediterráneo vía el Rin, después a través del canal Rin-Ron, hasta su destino final. El 14 de febrero de 1942, las primeras lanchas salieron para atacar a un convoy que había partido de Alejandría hacia Tobruk. Durante la noche del 15 al 16 de junio de 1942, la tercera flotilla alcanzó su mayor triunfo durante la campaña del Mediterráneo. Salimos de Derna, la perla de la Surenaica, por la tarde. Nuestros aviones de reconocimiento nos habían avisado de la presencia de un convoy que había partido de Alejandría para aprovisionar Malta. Era un convoy de 80 buques. En mi vida había visto uno tan grande. Se presentaba una situación difícil para mi comandante y también para mí. Me introduje dentro del convoy por detrás. Hacia el oeste el horizonte se presentaba oscuro y por lo tanto ningún buque se dio cuenta de mi presencia. Pasé muchos mercantes sin ser visto y alcancé finalmente mi meta, el crucero que navegaba en cabeza. Estaba allí acompañado de sus destructores de escolta. Yo estaba decidido a atacar y hundir al crucero junto con mi grupo. Ese era mi objetivo. Para mí estaba claro que debía de actuar de acuerdo con el entrenamiento recibido en tiempos de paz. Si tienes que atacar a un adversario, entonces debes vencerle o vender tu vida al mayor precio posible. Cuando sobrepasé a la escolta de los destructores del crucero, recibí unas señales luminosas. Eso significaba que debía identificarme. Así que ordené a mi gente que devolvieran las señales. Esto sucedía aproximadamente a la 1 de la noche. Mi viaje hasta la zona de operaciones había sido más bien largo. Por fin tuve suerte y los destructores se alejaron. De esta manera me encontré libre para seguir el rumbo adecuado. Navegué durante un buen rato junto al crucero, a 800 metros de distancia, y me di cuenta de que navegaba exactamente a 15 nudos. Cambié al rumbo necesario para lanzar mis 2 torpedos de manera que dieran con toda seguridad en el blanco, pues de otra manera estaríamos perdidos. Quise virar hacia él, pero en ese mismo instante me descubrió porque nuestras 4 lanchas iban pintadas de blanco, que para las noches oscuras estaba bien, pero aquella noche no era tan negra y mi silueta fue descubierta. Me enfocaron con un reflector. Inmediatamente viré en redondo a babor y lancé el primer torpedo en dirección al reflector. Mi tripulación me comunicó en ese instante que el segundo torpedo no había salido. Yo les dije que tenían que darse prisa para lanzarlo inmediatamente. Después de unos segundos pudo ser lanzado al fin. Cuando el torpedo llegó al agua, comenzó su carrera hasta dar exactamente en el reflector del crucero. Entonces, un segundo reflector nos enfocó. Tuvimos que virar inmediatamente escapando a máxima potencia. Naturalmente comenzaron a perseguirnos, pero los destructores empezaron a disparar unos contra otros y no contra nosotros. La artillería pesada solamente podía alcanzarnos a distancias grandes o medias, pero a una distancia corta de 100 o 200 metros solamente era posible hacernos blanco con las ametralladoras.
Pero gracias a Dios, ellos, en lugar de dispararnos con las ametralladoras, se disparaban entre ellos con los cañones. Esa fue mi suerte. 2 destructores me persiguieron hasta las 4 de la mañana jugando una y otra vez al ratón y al gato, pero tuve suerte. Por supuesto, todos los hombres a bordo se comportaron con arrojo. El maquinista jefe subió al puente en aquellos momentos para comunicarme que el barco aguantaba bien. Así que fue maravilloso. Reinaba un silencio absoluto a bordo y toda la tripulación estaba conmigo. El viejo maquinista lo había conseguido. Íbamos a toda potencia. En noviembre de 1942, la séptima flotilla de reciente creación fue destinada también al Mediterráneo. Con ella y con las otras se formó la primera división de lanchas rápidas. Debido a la retirada hacia finales del año 1942 de la división acorazada África, la tercera flotilla fue desplazándose constantemente hacia el oeste, hasta los puertos de Túnez, donde la tercera flotilla había llegado un poco antes. En la noche del 10 de junio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia por mar y por aire. Por esta razón, las flotillas tercera y séptima tuvieron que enfrentarse con un número creciente de transportes y buques de guerra enemigos. La séptima flotilla se especializó en llevar a cabo ataques por sorpresa a los convoyes enemigos justo frente a la costa. Las lanchas lanzaban sus torpedos y disparaban sus cañones una y otra vez, intentando conseguir victorias contra el enemigo. En la tarde del 16 de junio de 1943, varios torpederos y destructores ingleses aparecieron hacia el sur del estrecho de Messina. 2 torpederos fueron hundidos y se alcanzaron varios destructores. Se pagó un alto precio por ello, pues las 5 lanchas enviadas al combate resultaron seriamente dañadas. No obstante, se consiguió impedir el intento de cruzar el estrecho de Messina. El 18 de agosto, las lanchas rápidas situadas en el Mediterráneo occidental se dirigieron hacia Sicilia, en el Adriático. El 1 de noviembre de 1943, después de la rendición de Italia, se creó la 24ª flotilla con lanchas torpederas italianas. 11 meses más tarde, el 13 de octubre de 1944, tuvo que ser disuelta al igual que la séptima flotilla. Las lanchas que todavía estaban operativas pasaron a formar parte de la flotilla número 3. Comenzaron a operar en el Adriático Norte con base en los puertos de Pola, Salamis y Venecia hasta el final de la contienda. Durante todo el año 1944 fueron empleadas en una lucha sin esperanza en numerosas misiones contra el enemigo. A pesar de todo, frecuentemente alcanzaban la victoria. Su táctica consistía en salir rápidamente de los puertos y atacar al enemigo, un gran éxito dadas las circunstancias. Desde febrero de 1942 hasta el 3 de mayo de 1945, 3 lanchas rápidas habían sido hundidas en acciones contra buques enemigos. El resto, del total de 23 lanchas operacionales, fueron hundidas por la acción de ataques aéreos, minas o fueron destruidas por sus propias tripulaciones o bien se rindieron al enemigo. Después de la rendición de Italia, las lanchas torpederas alemanas combatieron sin esperanza de conseguir la victoria. La lucha fue llevada a cabo con muy pocas unidades y con grandes esfuerzos por parte de sus dotaciones. En la primavera de 1942, la primera flotilla fue trasladada al Mar Negro a través del Elba y del Danubio. Las lanchas fueron transportadas parcialmente sobre la superficie mediante camiones con remolques a lo largo de una distancia de 3.000 kilómetros llena de incidentes y contratiempos. Hasta el año 1944, habían sido transportadas al Mar Negro 16 lanchas en total. Este traslado había sido necesario para contrarrestar el peligro permanente de un desembarco soviético. Las misiones de la primera flotilla consistían en la vigilancia de la costa, en escoltar a las propias fuerzas entre el Bósforo y Odesa, en el aprovisionamiento del ejército en Krim y, naturalmente, combatir a la flota soviética del Mar Negro. Dicha flota se componía de un acorazado, 6 cruceros, 21 unidades entre destructores y torpederos
así como 30 submarinos y 50 cañoneras rápidas. Para combatirla, con alguna probabilidad de éxito, se hubiera necesitado una dotación de lanchas al menos 4 veces superior. Debido a la gran distancia que debíamos recorrer, solíamos partir al mediodía. Salíamos de la base siempre después de que los aviones rusos de reconocimiento de larga distancia nos hubieran sobrevolado para saber cuántos éramos o si estábamos allí. Naturalmente nos manteníamos alejados de la costa enemiga, navegando paralelamente al Cáucaso en dirección sur-sureste, y desde allí nos dirigíamos directamente a la costa. Si se había ido suficientemente lejos en dirección sur-sureste, se podía alcanzar la costa a las 9 o 10 de la noche. Permanecíamos allí hasta las 3 o 3 y media de la madrugada, hasta que el comandante preguntaba, ¿se ve salir el sol por el este? Aquella era siempre una pregunta bien recibida, pues significaba que era hora de irse a casa. Pero al día siguiente, a mediodía, teníamos que empezar de nuevo. En aquellas lanchas no se podía pernoctar, lo que significaba que el servicio en ellas hasta el momento de volver a la base era extenuante. Pero entonces éramos jóvenes y fuertes, y también estábamos llenos de ilusiones. Lo más sorprendente, incluso para hoy día, era la excelente calidad de los motores de aquellas lanchas. No sufrimos ninguna pérdida por su causa en nuestras largas misiones. A duras penas se logra entenderlo hoy día, que aquellos motores fueran tan sólidos y tan fiables y que llegaran a soportar tanta carga con unas temperaturas ambientes muy elevadas. Por ejemplo, en agosto de 1942 llegamos por la noche a los 32 grados centígrados, lo que significaba que la temperatura en el interior de la lancha era de 58 grados centígrados. Y sin embargo se podían realizar los servicios sin problemas. Hacia el alba, poco antes de la toma de Sebastopol, avistamos a una cañonera rusa cerca de la costa. Me aproximé a ella e intercambiamos disparos. Una de nuestras ráfagas de 20 milímetros alcanzó su sala de máquinas. Comenzó a arder y se detuvo. Entonces me di cuenta de que iban muchas personas a bordo de aquel barco. Decidí ponerme a su costado para abordarlo, pero no tenía suficiente gente para ocupar la nave. Así que subieron 2 de mis hombres armados con subfusiles e hicimos prisioneros a 30 hombres y una mujer. A continuación hundimos la nave mediante una carga explosiva. Después me llevé a aquella gente, entre la que se encontraba el general al mando de Sebastopol, a Yalta. Cuando se marchaba me dio las gracias. Me estrechó la mano y me quiso dar como recuerdo sus gemelos. A pesar de la inferioridad numérica, la primera flotilla continuó asestando golpes al enemigo. La constante amenaza a las rutas soviéticas en el Mar Negro, en el sector sur de aquel interminable teatro de operaciones, evitó durante mucho tiempo un desembarco soviético. En 1944 llegó el momento final de la lucha en el Mar Negro. Hasta agosto, todas las lanchas que se perdieron fueron a causa de incursiones aéreas soviéticas o fueron hundidas por la propia tripulación. Es un hecho remarcable que la primera flotilla perdió una lancha en 1942, 2 en 1943 y el resto de las 13 unidades fueron autodestruidas o hundidas mediante incursiones aéreas. Los rusos no habían tenido mucho éxito durante 2 años y medio, a pesar de su abrumadora superioridad numérica naval, hundiendo en combate a las lanchas alemanas. Hacia comienzos del año 1942, la zona principal de operaciones de las lanchas germanas era el Canal de la Mancha, junto con las costas del sur de Inglaterra.
Allí operaban las flotillas segunda, cuarta, quinta y sexta. Durante el curso del año 1942 había 40 lanchas operativas, de las 42 que nominalmente era la dotación normal. Sin embargo, hacia el otoño de ese mismo año, el número se había reducido a 24 unidades debido a las pérdidas en combate. Simultáneamente, los británicos reforzaron considerablemente sus efectivos. Además, los convoyes aliados estaban mejor protegidos. Las viejas tácticas de 1941, en las que las lanchas permanecían durante horas esperando a los convoyes para atrapar a una presa, resultaron efectivas en aquel momento. Pero desde el instante en que los británicos comenzaron a escoltar con buques de guerra a sus mercantes, los ataques se tornaron peligrosos e infructuosos. Una nueva táctica tuvo que ser desarrollada. Se la denominó Stichfahrten. Consistía en atacar por separado a distintas secciones del convoy. De esta manera, parte de las lanchas atacantes atraían la atención de los barcos escolta, mientras el resto se hacía cargo de los mercantes. Las lanchas torpederas tomaron parte en la Operación Cerberus, la travesía del Canal de la Mancha de los cruceros pesados Scharnhorst, Gneisenau y Prinz-Eugen. Esta misión fue coronada por el éxito. Por otra parte, llevaban a cabo misiones de vigilancia, frecuentemente sin resultados visibles. No obstante, su presencia representó un éxito estratégico al obligar a permanecer en sus bases a un grupo numeroso de unidades navales enemigas. Pero no dejaba de ser un retroceso, pues de haber llevado las riendas de la ofensiva durante el primer año de la guerra, pasaron a desempeñar una labor de diversión de las fuerzas enemigas. Con la introducción del radar en los acorazados británicos en 1943, con un radio de acción de 70 kilómetros, las lanchas alemanas podían ser detectadas cuando se aproximaban para el ataque, sin siquiera haber sido avistadas. Además, la sobrecogedora superioridad aérea de los aliados a partir de ese año fue el origen de que las operaciones de las lanchas se convirtieran en un juego de o todo o nada. Se había pasado irremisiblemente a la defensiva, obligados tanto por la inferioridad numérica como por la técnica. Desde comienzos de 1944, las lanchas torpederas solamente podían conseguir éxitos esporádicos frente al enemigo. Para el Tercer Reich, la guerra en el mar estaba perdida. Se esperaba que el desembarco de los aliados en Europa se convirtiera en una realidad de un momento a otro. Las lanchas de la Quinta Flotilla, que habían partido de Cherburgo, atacaron a la flota invasora en la noche del 6 de junio de 1944, pero fueron rechazadas por el impresionante aparato defensivo del adversario. Durante los siguientes días pudieron no obstante alcanzar algunos éxitos, pero en conjunto no era posible impedir con efectividad el desembarco de tropas enemigas o hundir a los buques de transporte. Frecuentemente, las lanchas eran mantenidas a distancia por los buques de escolta. Entre el 14 y el 15 de junio, las lanchas perdieron 10 unidades por incursiones aéreas contra su base de Le Havre. Esta fue la mayor de las pérdidas de la historia de las lanchas rápidas. Los ases del mar, como eran llamadas también las lanchas rápidas, llevaban como mascotas los emblemas de los palos de la baraja de acuerdo con la tradición de los torpederos alemanes desde la batalla naval del Skagerrak en la Primera Guerra Mundial. La caballerosidad y la humanidad eran su divisa. Durante el hundimiento de la S-702, en septiembre de 1944, ocurrió un incidente que desgraciadamente hizo que se echaran en falta esas virtudes en el adversario británico. En el año 1945 todavía tuvieron lugar algunos encuentros menores con los mercantes. Sin embargo, las lanchas fueron disminuyendo de número constantemente durante las operaciones de sembrado de minas. Las unidades de la Quinta Flotilla y la Segunda Flotilla de Prácticas, todavía situadas en el Golfo de Finlandia, soportaron desde el 16 de enero de 1945 el comienzo de la gran ofensiva soviética en el ahora dividido Frente de Curlandia. En las últimas semanas de la guerra, las lanchas rápidas actuaron en operaciones de evacuación de personal. El almirante Dönitz opinaba que esa era la misión principal de la Marina durante la etapa final de la guerra. Lo que importaba ahora era que los fugitivos y los soldados pudieran escapar,
En cada operación se llegaba a transportar en las lanchas hasta 110 personas. De manera que nos vimos totalmente envueltos en la evacuación de la bahía de Danzig. Recogíamos a la gente en el Oxgipfelkempe, en Gotthafen, y la llevábamos hasta Ela. Nuestras flotillas transportaron al menos una división durante una noche. Cada lancha hacía el recorrido constantemente, 10 o 12 veces, las que fueran necesarias, pues era fácil defender la península de Ela por el estrecho. Desde allí muchos fueron transportados posteriormente hacia el oeste en barcos mayores. El transporte de los refugiados pudo por fin ser asegurado, pues las unidades rusas eran relativamente escasas, a excepción de 2 o 3 submarinos que se mostraron muy activos. La última misión que realizamos fue la del día 8 de mayo de 1945. Fuimos desde Libau, en la bahía de Geltinga, en dirección a Flensburg. No tuvimos contratiempos. Aquella fue nuestra última acción de guerra. Naturalmente sabíamos que los que se quedaran permanecerían en Rusia en un largo cautiverio. Era una realidad muy dura. Llevaba a bordo 212 soldados de infantería, sin armas. Iban hacinados y no salieron al puente durante un largo día. Ni los que iban en el sollado de proa, ni los que iban en la popa. El resto, todos los de cubierta, iban empapados. Aquello puede parecer terrible, podría uno decir, pero no revestía mayor importancia en aquel momento. Lo importante era evacuar a todas las personas que se pudiera al oeste. Los servidores de las 2 torres de artillería antiaérea situadas a la salida del puerto permanecían todavía en sus puestos. Vieron cómo partían las lanchas repletas de gente y nos saludaron. Nosotros les devolvimos el saludo. Sabíamos a dónde serían obligados a ir en los próximos días. Les dijimos adiós con lágrimas en los ojos. Aquello fue muy doloroso. El 14 de mayo de 1945, 5 días después del fin de la guerra, el buque nodriza Karl Peters chocó contra una mina prisionera cuando levaba anclas. El Karl Peters había acompañado a las lanchas torpederas durante toda la guerra. Dio cobijo a sus tripulantes después de la dura batalla. Ahora el buque nodriza se hundía delante de muchas de aquellas tripulaciones. No era necesaria ninguna orden. Estaba claro que las lanchas más cercanas, aunque a merced de los vencedores, debían ponerse al costado del Karl Peters una vez más para rescatar hasta el último hombre de la tripulación. Las lanchas rápidas salvaron en el mar Báltico en los últimos meses de la guerra a más de 15.000 personas. Sus últimas órdenes no contemplaban la destrucción, sino la conservación de la vida humana. Schnellboote auf Übungsfahrt mit jungen Besatzungen.